Delitos contra el patrimonio económico. Como primer delito tenemos el hurto. El delito de hurto es un tipo de delito que atenta contra la propiedad de las personas, más precisamente la propiedad sobre los bienes muebles. El hurto está clasificado en hurto simple y hurto calificado. Hurto simple: el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. La pena disminuirá cuando no se excedan los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hurto calificado: la pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere con violencia sobre las cosas, colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, y mediante penetración o permanencia arbitraria. En el delito de hurto calificado, la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre la persona, y de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado o sus partes esenciales. Circunstancias de agravación punitiva del hurto. La pena imponible de acuerdo con los delitos anteriores aumentará a la mitad de las 3/4 partes si la conducta se cometiere aprovechando calamidad, infortunio o peligro común, aprovechando la confianza depositada por el dueño o valiéndose de la actividad inimputable. De igual manera, se agravará cuando se presente el delito en un lugar despoblado o solitario, sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales, sobre materiales nucleares o elementos radiactivos y las otras situaciones que aquí se presentan. Circunstancias de atenuación del hurto. La pena será de multa cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyera en término no mayor de 24 horas, y cuando la conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero excediendo su cuota parte. Abigeato: quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas, mayor o menor, equinas o porcinas plenamente identificadas, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 25 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Circunstancias de agravación punitiva. Se aumentará de una tercera parte a la mitad si incurre en las siguientes conductas: si se inserte, altere o suprima o falsifique en fierros, si se presente sacrificio de la especie o el autor sea un servidor público. Circunstancia de atenuación punitiva. La pena será de multa cuando las especies se restituyeren en término no mayor de 24 horas sin daños a las mismas. El que obtenga provecho para sí o para otro en una rifa o induciendo en error a otro, valiéndose de cualquier medio fraudulento, incurrirá en pena de 32 a 144 meses de prisión y multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El tipo penal se agravará, primero, cuando el medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social. Segundo, cuando el provecho ilícito se obtenga por quien sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión induzca o se mantenga en este error. O tercero, cuando se invoquen influencias reales o simuladas. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio incurrirá en prisión de 1 a 2 años y de multa de 10 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 3 a 6 años y de multas de 30 a 500 salarios mínimos si se cometiere abusando de funciones confiadas por la autoridad pública, en caso de depósito necesario, sobre bienes pertenecientes al Estado y sobre bienes pertenecientes a asociaciones profesionales.